Diagrama de consumo-producción E versus P. Para las empresas industriales y de servicios, realizar un diagrama de dispersión de la energía usada por mes u otro periodo de tiempo con respecto a la producción realizada o los servicios prestados durante ese mismo periodo revela importante información sobre el proceso. Este gráfico de E versus P puede realizarse por tipo de portador energético y por áreas, considerando en cada caso la producción asociada al portador en cuestión. Por ejemplo, una fábrica de helados graficará el consumo de combustible o electricidad versus las toneladas de helados producidas, mientras que en un hotel turístico se puede graficar el consumo de electricidad o de gas versus los cuartos noche ocupados. Utilidad de los diagramas E versus P. Determinar en qué medida la variación de los consumos energéticos se deben a variaciones de la producción. Mostrar si los componentes de un indicador de consumo de energía están correlacionados entre sí y, por tanto, si el indicador es válido o no. Establecer nuevos indicadores de consumo o costos energéticos. Determinar la influencia de factores productivos de la empresa sobre los consumos energéticos y establecer variables de control. Identificar el modelo de variación promedio de los consumos respecto a la producción y determinar cuantitativamente el valor de la energía no asociada a la producción. En esta lámina se puede observar un ejemplo del diagrama de consumo de electricidad versus la producción. Como vemos, en este gráfico es posible llegar a determinar cuál es la línea de tendencia, con su correspondiente ecuación y el parámetro R al cuadrado, el cual debe ser lo más cercano a 1. La proyección de la línea de tendencia y su intersección con el eje vertical nos indica la cantidad de energía no asociada a la producción. ¿Cómo realizar el gráfico E versus P? Primero, recolectar los datos de consumo de energía y producción asociada a ellos para el mismo periodo de tiempo seleccionado. Puede ser día, mes, año, etc. Graficar los pares E-P en un diagrama XY. En el eje Y se ubica la escala de consumos energéticos y en el eje X la escala de producción. Utilizando el método de los mínimos cuadrados o algún paquete estadístico, determinar el coeficiente de correlación entre E y P. Trazar la recta que más ajuste los puntos situados en el diagrama o línea de tendencia. Cuarto, calcular analíticamente la pendiente y el intercepto de la recta expresando su ecuación de la forma E es igual a MP más E sub 0, donde E es el consumo de energía en el periodo seleccionado, P es la producción asociada en el periodo seleccionado, M es la pendiente de la recta, que significa la razón de cambio medio del consumo de energía respecto a la producción, y E sub 0 el intercepto de la línea en el eje y que significa la energía no asociada a la producción. MP es la energía utilizada en el proceso productivo. La energía no asociada al proceso productivo en una empresa puede corresponder a iluminación de plantas, electricidad para equipos de oficina, ventilación, áreas climatizadas, tanto de calefacción como de aire acondicionado, energía usada en servicios de mantenimiento, trabajo en vacío de equipos eléctricos o térmicos, energía perdida en salineros de vapor, aire comprimido, deficiente aislamiento térmico, etc. Pérdidas eléctricas por potencia reactiva, pérdidas por radiaciones y convección en calderas, precalentamiento de equipos y sistemas de tuberías. El porcentaje de energía no asociada, E sub NA, se determina como E sub NA es igual a E sub 0 sobre E sub M por 100, expresado en porcentaje, donde E sub M es el valor del consumo medio de energía determinado como el valor de la línea central del gráfico de control de consumo del portador energético correspondiente.
El valor del porcentaje de energía no asociada a la producción debe ser tan pequeño como sea posible. Este valor varía con el tipo de producción y de proceso tecnológico, utilizando para una producción dada. Constituye un parámetro a monitorear y controlar. Si el coeficiente de correlación entre E y P en el gráfico E versus P es débil, las causas pueden encontrarse en los siguientes aspectos. El término producción P no ha sido adecuadamente establecido. Ejemplo, existe producción en proceso que ha consumido energía y esta no ha sido considerada. La estructura de producción incluye productos con diferentes requerimientos energéticos, etc. En este caso, es necesario determinar una producción equivalente para establecer la gráfica. Los periodos en los que se ha medido la producción P y el consumo E no son iguales. La empresa está trabajando en una capacidad muy baja respecto a su capacidad nominal. Tiene grandes consumidores laborando en regímenes subcargados, cantidades significativas de energía residual que no utilizan o un consumo fijo de energía muy alto. El consumo de energía en la empresa no es controlado adecuadamente y las prácticas de operación y mantenimiento están pobremente definidas. El monitoreo y la supervisión energética son débiles. Un diagrama E versus P para la reducción y control de los consumos energéticos nos permite caracterizar la situación actual de los consumos energéticos por portadores fundamentales, determinando la producción asociada o producción equivalente asociada significativa. El porcentaje de energía no asociada a la producción y los posibles problemas que afecten estos parámetros. Controlar periódicamente el porcentaje de energía no asociada a la producción por tipo de portador. Establecer metas y planes para reducir la energía no asociada a la producción por tipo de portador. Si existen puntos por encima y por debajo de la recta de ajuste para un mismo valor de producción, identificar los factores productivos que han provocado ese comportamiento y establecer conclusiones acerca de su influencia en los consumos. En este ejemplo, se puede ver un gráfico de E versus P para un horno. En la línea de color tomate está el gráfico original, según las estadísticas de consumos y de producción. Del análisis que se ha hecho a los diferentes puntos ubicados en el gráfico, se ha podido establecer que hay la posibilidad de hacer una reducción del consumo de energía, con lo cual se puede establecer una línea de consumo meta, que sería la que está pintada en color azul. Con la información estadística que tenemos de referencia, hemos procedido a hacer el gráfico de E versus P, como se ve en la lámina en este momento. En color rojo están ubicados los pares E versus P. En color azul tenemos la línea de tendencia que tiene la ecuación y igual a 0.3326x más 7222.6 y r al cuadrado es igual a 0.2728. En este caso, entonces, la energía no asociada a la producción sería de 7226.6 kilovatios hora. Diagrama índice de consumo, producción, IC versus P. Este diagrama se realiza después de haber obtenido el gráfico E versus P y la ecuación E igual a MP más E sub 0 con un nivel de correlación significativo. La expresión de la función IC igual a función de P se obtiene de la siguiente forma. Tenemos la ecuación E es igual a MP más E sub 0. Si dividimos todo para P, tendríamos I sub C igual a E sobre P, que nos quedaría M igual a E sub 0 sobre P. I sub C, por lo tanto, sería igual a M más E sub 0 sobre P. El gráfico I sub C versus P es una hipérbola equilátera, con asíntota en el eje X, al valor de la pendiente M de la expresión E es igual a F de P. A continuación se presentan dos gráficos reales de I sub C versus P, en los que se observa
la influencia del nivel de la producción sobre el índice de consumo. Esta curva muestra cómo el índice de consumo aumenta al disminuir el nivel de la producción. En la medida que la producción se reduce, debe disminuir el consumo total de energía, como se aprecia en la expresión E como función de P, pero el gasto energético por unidad de producción aumenta. Esto se debe a que aumenta el peso relativo de la energía no asociada a la producción respecto a la energía productiva. Si la producción aumenta, por el contrario, el gasto por unidad de producto disminuye, pero está el valor límite de la pendiente de la ecuación E igual a F de P. En cada gráfico IC versus P existe un punto donde comienza a elevarse significativamente el índice de consumo para bajas producciones. Este punto se puede denominar punto crítico. Índices de consumo, sin embargo, por debajo del punto crítico, este se incrementará rápidamente. El gráfico I sub C versus P es muy útil para establecer sistemas de gestión energética y estandarizar procesos productivos a nivel de eficiencia energética superiores. Valores de I sub C por debajo de la curva, que representa el comportamiento del índice durante el periodo de referencia comparativa, indican un incremento de eficiencia del proceso. En el caso contrario, existe un potencial de disminución del índice de consumo igual a la diferencia entre I sub C real sobre la curva y el I sub C teórico en la curva, para igual producción. También se puede establecer sobre este gráfico las metas de reducción del índice proyectadas para el nuevo periodo e ir controlando el cumplimiento. Aquí en el gráfico se puede observar un ejemplo de lo anteriormente señalado. Los puntos que están sobre la línea continua, sobre el gráfico I sub C versus P teórico, son los que tienen un consumo elevado de energía. Para estos puntos es posible hacer el análisis de cuáles son los factores que influyen en este comportamiento y mejorar, con lo cual se podría tener un nuevo gráfico de la curva I sub C versus P teórica, con lo que se incrementaría la eficiencia energética del proceso. Utilidad del diagrama I sub C versus P. Establecer metas de índice de consumo en función de la producción planificada por las condiciones de mercado. Evaluar el comportamiento de la eficiencia energética de la empresa en un periodo dado y determinar el punto crítico de producción de la empresa o de productividad de un equipo y planificar estos indicadores en las zonas de alta eficiencia energética. Determinar factores que influyen en las variaciones del índice de consumo a nivel de empresa, área o equipo. ¿Cómo elaborar un gráfico I sub C versus P? Se determina y traza la curva teórica IC como función de P a partir de la expresión E en función de P. Se determinan los pares de datos reales E sobre P, P de los registros de datos de E y P, utilizados para realizar el gráfico E versus P. Se dibujan sobre el diagrama IC versus P los pares de datos E sobre P, P. Uso del diagrama IC versus P para la reducción y control de los consumos energéticos. Caracterizar el nivel de eficiencia con que un trabajo en el periodo evaluado al comparar los pares reales E sobre P, P sobre el diagrama con la curva de referencia. Comprobar y determinar los índices de consumo por portador energético de la empresa a planificar para un nivel de producción previsto. Determinar las metas de índices de consumo para los diferentes niveles de producción. Determinar el punto crítico de producción para la programación de la producción en la empresa, áreas o equipos. Conocer la zona de producción de alta y baja eficiencia energética. Identificar factores que influyan en el incremento o disminución del índice de consumo de la empresa, área o equipo. Y evaluar el nivel de eficiencia energética de la producción por portador energético a nivel de empresa, área o equipo. Uso del diagrama IC versus P para la identificación de factores que influyen en los índices de consumo. Primero, realizar la curva teórica IC versus P y dibujar los pares E sobre P, P sobre el diagrama. Identificar puntos con igual producción P
pero diferentes valores de IC. Seleccionar indicadores de producción de la empresa que pueden influir sobre el índice de consumo. Ejemplo, productividad, rendimiento horario, interrupciones, rechazos, tipo de producciones, etc. Cuarto, evaluar para los puntos que están por encima de la curva de referencia y los que están por debajo la influencia de los indicadores de producción y obtener conclusiones acerca de la influencia de los indicadores de producción en el índice de consumo y verificar que éstas sean válidas para el resto de los puntos del diagrama. Uso del diagrama IC versus P para la identificación de factores que influyen en los índices de consumo. Como ven ustedes en la gráfica, se tiene un ejemplo. El punto crítico de este gráfico IC versus P estaría dado alrededor de una producción de 400 toneladas. La producción media de esta compañía es de 341.54, la cual se encontraría debajo del punto crítico. Aquí tenemos los valores numéricos estadísticos que nos sirven para hacer el ejemplo que se puede observar en esta gráfica. En azul está graficada la curva teórica de IC versus P. Y en rojo están colocados los pares E sobre P, P. Como vemos, aquí casi todos los puntos se encuentran por encima de la curva teórica, por lo cual hay la posibilidad de mejorar la eficiencia luego de los análisis correspondientes. Muchas gracias.